somos una escuela donde la mayoría de las materias son prácticas. Hay una parte fuerte teórica, pero en general son prácticas. Y existen estos talleres y estos salones donde los alumnos trabajan acá. Están todo el tiempo trabajando con un profesor o varios profesores, y muchos a partir de prueba y error, ¿no? Desde el año integral se está trabajando constantemente. Y esto, o sea, a diferencia de muchas otras escuelas, es que los alumnos van, les asignan un trabajo, se van a su casa, hacen el trabajo, regresan y corrigen. A diferencia de esto, el sistema en centro es trabajo presencial. Esto hace que la escuela está abierta 24 horas, le permite a los alumnos continuar con su trabajo también a sus ritmos, también fuera de los horarios específicos de cada asignatura, ¿no? Las fronteras cada vez son más borrosas, ¿no? Las disciplinas ya no se dividen tan fácil una con otra, ¿no? El centro te permite jugar y estar viviendo y cruzando estas fronteras, ¿no? Independientemente de que tú estés inscrita en una licenciatura, puedes también tomar algunas asignaturas que te interesen de otra licenciatura para poder ir complementando tu formación. El año integral también te permite ir jugando esto, te permite que el alumno descubra otros caminos. El alumno puede ir como que aclarándose un poco más cuáles son sus intereses, e incluso llegar a solicitar un cambio de carrera. Las economías de la creación son estas actividades económicas que, como su nombre lo indican, están enfocadas en procesos creativos que son capaces de generar insumos, de generar dividendos, de generar ganancias, pero siempre rescatando la cultura local, que eso es muy importante. No estamos hablando como de un proceso de creación atroz que devasta, que canibaliza. Por lo tanto, esta filosofía permea todos los procesos que ocurren en el centro, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me parece que también ese es un rasgo que distingue a las economías de la creación, que hay como un tratamiento que es respetuoso con la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Son proyectos que se trabajan de manera conjunta, ¿no? Es un poco como adaptarse también a cuáles son las cosas que están trabajando en estas comunidades, ¿no? Una comunidad que estaba trabajando con tornos, no es llegar a una comunidad que no tiene tornos y llevarles el torno, sino no hay, digamos, que esta imposición, ¿no? Que hay una cultura también, yo diría que hasta gubernamental, de imposición, ¿no? Como de venir a modernizar o de traer el occidentalismo cultural a estas regiones, pero si no es basarse un poco en lo que tienen ellos y explorar nuevos caminos, o llevar esta parte a través del juego, a través de la exploración, que nuevas formas se pueden generar. Lo que hacemos es incidir en sus procesos que ellos ya tienen trabajados, entonces es desde quizás agregar diseño como valor agregado al producto, o trabajar en una técnica de fabricación que pueda mejorar en términos de eficiencia para la comunidad el propio diseño. No hacemos ahí incidencia con derechos de autor, sus proyectos son sus proyectos, nomás nosotros tratamos de incidir de una manera favorable para la comunidad. Yo no creo mucho en las metodologías lineales, ¿no? Yo creo que son unas metodologías circulares, porque también ya tenemos una cantidad de información que podemos filtrar y saber cómo estás cruzando información. El centro no tiene una metodología de trabajo en relación con el trabajo creativo, sino que lo que tratamos de hacer, como decía Uciel al principio, es de ir probando diferentes maneras de trabajar. Entonces hay dinámicas de trabajo más permanentes que coinciden con el periodo de clase y con el periodo del semestre y están vinculadas con una materia del plan de estudios. Tu proceso se adapta a cada situación. Hay un proyecto interesante que fue que México fue el país invitado en MoMA, ¿no? en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La tienda generalmente tiene un programa anual donde tienen un país invitado por 3 meses, 3-4 meses. El año pasado fue México el país invitado. Entonces nosotros estuvimos muy involucrados en la selección de los diseñadores que iban a estar presentes en la tienda.
Ya que estábamos con esto, vimos que también era importante hacer la imagen que esto iba a conllevar, y normalmente el museo generaba la imagen del país invitado. En este caso propusimos que nosotros hiciéramos la imagen de México, ¿no? Y que era una parte interesante poder explorar también para nosotros este camino, ¿no? Entonces es cómo nos ven de afuera, cómo nos vemos nosotros, cómo creemos que nos ven, cómo quisiéramos que nos vieran, y empezar a jugar con todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los impactos visuales que ha tenido México? Cómo México también se ha vendido, ¿no? Una parte muy interesante que fuimos descubriendo es que las partes más interesantes de México, y tal vez probablemente uno de los grandes momentos de México fueron las Olimpiadas de México 68, la imagen de México 68, y donde hubo una presencia extranjera muy fuerte que hizo esta imagen mucho más sólida. Entonces vimos que también había mucha gente de fuera que venía y que podía tamizar y que podía seleccionar ciertas características de la gráfica mexicana o de la cultura mexicana, donde podíamos ver resultados bastante interesantes y bastante limpios, ¿no? Como Annie Alberts o Matías Geritz o Clara Porcet, gente que venía de fuera y que podía filtrar mucho más interesante lo que estaba pasando aquí. Y en muy poco tiempo a nosotros nos toca vivir que estas cosas están cambie, porque de repente hay un ojo externo que nos dice, mira lo que tienes ahí. Esa es la parte interesante que le estás enseñando al diseñador, ser más allá que diseñador, es estar cuestionando y hasta poder estar cuestionando los contenidos, ¿no? El proceso de resolver algo en términos creativos tiene que ver primero con hacer una investigación visual y documental lo más exhaustiva posible. Se hace una exploración y se trata de entender al usuario final desde todos los ángulos posibles, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista mecánico, desde todos los puntos de vista se acerca, cultural, económico, etcétera, para poder plantear el problema de una forma diferente. Y una vez que se plantea adecuadamente el problema, se pueden buscar las soluciones. Que no haya una metodología preestablecida no quiere decir que no haya metodología. Que eso implica aprender a mirar desde múltiples niveles, entender relaciones complejas, trascender relaciones causa-efecto que son simples, justamente, romper binomios preestablecidos, cuestionar la ciencia positiva, pero eso no significa trabajar de forma desordenada, poco rigurosa, como se me ocurrió. Yo creo que un punto de contacto muy importante que tiene Centro con el enfoque que tiene UAM Xochimilco con información en lo que corresponde a formación de profesionales, es que tanto en Centro como en UAM todo comienza por pensar problematizando la realidad y haciendo un recorte, pensando en solucionar un problema. Se parte de un conocimiento previo, tanto teórico como de una observación muy minuciosa de la realidad. Tiene que ver desde la forma en que abordas el problema, ¿no? O sea, no llegar a una solución creativa, sino abordarlo desde un punto de vista creativo. Y cómo llevas ese proceso, automáticamente el resultado ves la calidad del proceso. No son proyectos académicos en el sentido que no son proyectos que se quedan en el contexto del centro. Son proyectos que nosotros les damos o a una comunidad, o a una empresa, o a una organización civil, o a alguien. No son proyectos que se quedan en el salón de clases, sino sí son proyectos que salen de la escuela. Y eso es un poco el reto o lo interesante para los alumnos, ¿no? Que están permanentemente involucrados en dinámicas donde van a ver lo que producen afuera. No somos una agencia que resuelve problemas para afuera, son proyectos que escogemos muy bien, si son retos suficientemente interesantes para nosotros, donde podemos ser buenos cómplices y donde podemos tener buenos cómplices y donde hay un crecimiento para ambas partes, ¿no? A mí me parece que el mejor ejemplo de ese tipo de procesos es el proceso de Zona C, que hacemos entre, que serán 4 o 6 zonas C al año. Sí. Básicamente surgen de una necesidad o un contacto de una organización o una empresa. Puede ser una empresa farmacéutica, puede ser una empresa de productos de consumo, puede ser una empresa de una librería, y desarrollamos en conjunto justamente este planteamiento del problema, en donde se desarrolla con mucho cuidado y mucho detenimiento
un brief creativo, que es como el punto de partida del Zona C, y a partir de ahí juntamos un equipo de los mejores estudiantes del centro, un equipo multidisciplinario que pueden ser entre 12 y 18 estudiantes de todas las carreras. Comenzamos un jueves, se trabaja todo el fin de semana intensamente, o sea, de veras se desvelan muchísimo, comienzan a trabajar prototipos, se hacen todos los procesos de diseño que ustedes ya conocen. Es encabezado normalmente por un tallerista. En general nos gusta en el centro tener talleristas internacionales que puedan traer una perspectiva fresca o pueden traer, enriquecer el proceso creativo que se va a hacer, en donde la energía está en los estudiantes, pero la experiencia, el rigor está en el tallerista. Y al final se presenta el lunes, después de todo este trabajo intenso, la solución, el planteamiento creativo, y con esto el cliente en general, en prácticamente todos los casos, o lanza un producto al mercado, o lanza una solución al mercado, o una comunicación, y esto enriquece muchísimo la experiencia del estudiante en este mismo sentido, en donde no se trabaja adentro en temas académicos y afuera cuando se es becario en una empresa, sino es un proceso en donde vivimos con el tiempo y vivimos con las empresas de forma continua. Sonos es un producto muy exitoso en Estados Unidos. Son unas bocinas que están diseñadas para trabajar con todos los teléfonos y tabletas móviles vía Bluetooth, ¿no? Entonces entras a un cuarto y se pone la música que quieres y puedes controlar lo que hay en el cuarto de al lado, y es un tema muy moderno, muy digital. Y esta empresa estaba interesada en explorar el mercado mexicano, pero no se ha lanzado en México. Buscó a su agencia que se llama 72 & Sony, que es la agencia del año 2012, y esta agencia nos busca a nosotros, a Centro, para desarrollar un proyecto con ellos. Entonces se trabaja con la agencia en un brief y en una agenda del Zona C muy detallada. Son procesos iterativos, como lo mencionaba Uciel, en donde vamos a hacer un brainstorm creativo primero y después vamos a dejar trabajar a la gente en equipos. Después va a haber un check-in creativo en donde vamos a ver cómo van. Después van a comenzar a desarrollar algunos prototipos. Eso se va desarrollando durante todo el fin de semana y al final se hace una presentación a la agencia. El primero es tener un brief espectacular. El segundo es tener un tallerista cuya experiencia sea muy relevante al problema planteado en el brief. La tercera es tener una agenda en donde se organice estos temas circulares e iterativos y colaborativos. Lo que caracteriza a Zona C es eso, es un grupo siempre interdisciplinario de alumnos de todas las carreras, de entre quinto, sexto o séptimo semestre, dependiendo de las generaciones. Son alumnos que son capaces de enfrentar retos creativos de manera intempestiva, ¿no? Porque la dinámica de trabajo es en ese ritmo acelerado y así está concebida. Son alumnos que cuando salen no se les atraviesa nada, ¿no? También creo que la experiencia de tener diferentes metodologías, ¿no? teniendo talleristas internacionales, también les abre nuevas maneras de explorar y de abordar problemas, ¿no? Se generan equipos, ¿no? Entonces también son equipos de diferentes disciplinas dentro de esto, que no nada más se resuelve una sola solución, se hacen 3, 5 propuestas. Estás trabajando sobre herramientas que están al servicio de cualquier disciplina y que sirven para enfocar un problema de diseño. Lo que van a encontrar aquí a nivel teórico no es distinto de lo que hay en otros lados, porque al final de cuentas, en todo momento, en todo proceso creativo, tiene que regir, tiene que mediar el sentido común. No es que enseñes propiamente una metodología, sino más bien transfieres o juegas con, experimentas con una serie de instrumentos de análisis que están al servicio de cualquier disciplina. La peculiaridad del sello institucional está en la manera en la que estos instrumentos se ponen al servicio de un problema de diseño. Algo en donde sí encuentro que hay una diferencia bien interesante
es en esta conexión que hay siempre con la realidad, y estamos hablando de la realidad en todos sus matices, ¿no? De trabajar estos instrumentos siempre en conexión con la sociedad civil organizada, con el sector privado y también con el sector público. Yo creo que en esa conexión, en ese vínculo, en esa mirada integral, sí hay un sello distintivo. Por el corte que tiene Guam Xochimilco, este enfoque, este énfasis que tiene como sello distintivo en la formación de investigadores, yo creo que sería interesante que supieran que el centro está empezando a impulsar muy fuertemente la investigación, los productos de investigación, no solamente los entregables a los que se ha hecho referencia, sino también los productos de investigación en el sentido académico. Eso quiere decir que estamos generando conocimiento nuevo en ese ámbito, que es en sí mismo transdisciplinar y bien complejo, pero eso también como que permea todas las actividades que se realizan, porque estos diferentes procesos a los que han estado haciendo referencia también se expresan, se concretan en productos específicos de investigación, artículos científicos, artículos de divulgación, más adelante libros colectivos, anuarios de investigación. Se trata de estas experiencias específicas extraer reflexiones de orden epistemológico, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que ambas instituciones se van a encontrar. Va a haber un punto de confluencia. Ciertamente el centro no es una institución que se ve a sí misma como formadora de investigadores. No se trata de eso. Pero no hay tampoco una dicotomía, no hay una oposición entre formar a personas creativas y capaces de investigar.